De una forma especial saludo a todos los padres en su día. De una forma especial quiero bendecirles, quiero de una forma especial desearles lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Y aprovechando esta ocasión, yo quiero compartir una palabra con todos ustedes, una palabra que puede cambiar, que puede transformar, que puede darnos esperanza a nuestras vidas. Y por eso quiero que vaya conmigo a la Biblia, al libro de Jueces, Jueces capítulo 7, Jueces capítulo 7. Jueces 7, mis amados, es un capítulo muy conocido en la Biblia. Sí, es una historia de hombres, y es una historia de hombres especiales. Por eso, como se dice, nos cae como anillo al dedo acerca de la ocasión que estamos celebrando. Nos narra la historia de Gedeón y sus 300 hombres que valientemente se enfrentaron al ejército de los madianitas, de los amalecitas y de los hijos del oriente, que según lo afirma el versículo 12 de Jueces capítulo 7, eran muchos en número. Sí, dice textualmente la Biblia que se habían extendido por todo el valle como una plaga de langostas, y sus camellos eran tantos como la arena del mar. Y Jueces 7 nos habla de cómo Dios elabora toda una estrategia para poder liberar al pueblo del yugo de estos ejércitos, de cómo escoge a Gedeón, de cómo escoge a 300 hombres, un grupo muy reducido, ¿cierto? Al final fue un grupo pequeño que venció a un ejército tal vez 1000 veces más numeroso, mucho más numeroso que ellos. Y hay un detalle en particular que me llama la atención de esta estrategia ganadora de Dios que quiero resaltar en esta mañana. Hoy precisamente que estamos honrando, hoy precisamente que estamos homenajeando a nuestros padres, y está en el versículo 16 al 21. Por eso ahí en Jueces 7, por favor ubíquese en el versículo 16 al 21. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, que es la palabra de Dios: dividió entonces los 300, ¿cuántos? 300 hombres en 3 grupos, y a cada uno le dio una trompeta y un cántaro vacío y una tea encendida, es decir, una antorcha, para ponerla dentro del cántaro. Y les dijo: mírenme y hagan lo que voy a hacer cuando llegue al extremo del campamento. Cuando yo toque la trompeta junto con los que me acompañan, ustedes también tocarán las suyas alrededor del campamento y gritarán: por el Señor y por Gedeón, por el Señor y por Gedeón. Y Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al extremo del campamento en el momento en que ocurría el cambio de centinelas de la primera guardia de la medianoche, y en ese momento tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Y los tres grupos hicieron lo mismo. Tocaron sus trompetas, quebraron los cántaros, con la mano izquierda tomaron las teas, es decir, las antorchas, y con la derecha las trompetas, mientras gritaban: por la espada del Señor y de Gedeón, por la espada del Señor y de Gedeón. Y dice el versículo 21: y cada uno permaneció firme en su puesto. ¿Cómo es? Y cada uno, ¿qué pasó? Permaneció firme en su puesto, rodeando el campamento. Y entonces, como resultado de esto, el ejército enemigo se espantó y, dando gritos, se echó a correr. Padre, quiero de una forma especial rogarte en tu infinita misericordia que seas tú hablando al corazón de todos los varones que están en este lugar. Creo que no es casualidad que hoy este hombre
este varón que representa no solamente su vida, sino su casa, su familia, unas generaciones venideras, esté hoy aquí, Señor. Te ruego, por favor, disponga las mentes, los corazones de cada uno de los presentes, para que tu palabra no vuelva a ti vacía. De igual manera, habla el corazón de ese hombre, de ese varón que a través de estos medios de comunicación masiva, como es nuestra plataforma de YouTube, también se conecta para escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dice la Biblia, y esto es lo que quiero resaltar de una manera especial, porque es el detalle que me llamó la atención de cómo es que 300 hombres terminan venciendo un ejército 1000 veces más grande, más numeroso. ¿Cómo es posible que eso se dé? No es tanto tal vez la olla de barro, no es tanto tal vez la antorcha, no es tanto tal vez la trompeta, sino especialmente me llama la atención lo que dice el versículo 21. Y cada uno permaneció firme en su puesto. Aló. ¿Qué hizo cada uno de estos hombres? Permanecieron como firmes en su puesto. En otras palabras, hicieron lo que les dijo Gedeón, pero ninguno retrocedió. Y yo me imagino que había muchos motivos para echarse a correr. ¿Sí? Yo me imagino ese momento tan tensionante, tan estresante, ver ese ejército allí abajo, mucho más numeroso, mucho más, digamos, fortificado, con mejores armas, con todo para ganar, en otras palabras, que imponía respeto, que imponía temor. Pero ellos, dice la Biblia, hicieron lo que les pidió Gedeón y se quedaron, ¿qué? Firmes en su puesto. Qué importante, amados, es ocupar el lugar que debemos llenar y permanecer firmes en él para alcanzar la victoria. ¿Cuántos están aquí conmigo? No quiero que se me distraiga, póngame mucha atención. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Con que usted se lleve esto para su casa ya la hicimos. ¿Qué cosa, pastor? Que para alcanzar la victoria es supremamente importante ocupar el lugar que debemos ocupar y permanecer firmes en él. Y precisamente hoy quiero hablar bajo este tema. He titulado el mensaje hoy, ¿conoces tu lugar? Hablando particularmente a los varones de la iglesia, yo le pregunto, amado, ¿usted conoce el lugar que debe ocupar? El lugar que usted debe ocupar en su hogar, el lugar que usted debe ocupar en su empresa, en su negocio, en su trabajo, el lugar que usted debe ocupar en su iglesia. ¿Está usted cumpliendo fielmente con el rol, con la misión, con la tarea que Dios espera que usted desempeñe allí? Es triste admitirlo, pero en nuestra sociedad la mayoría de las personas que están sumidas en el alcoholismo y la drogadicción son hombres. La mayoría de las personas que están sumidas en la violencia, me refiero a bandas, peleas, robos, secuestros, homicidios, etcétera, son varones. La mayoría de los que causan manifestaciones y protestas violentas en las calles son hombres. La mayoría de las personas que ocupan las cárceles en una proporción muy alta son varones. La mayoría de los que dejan a sus hijos abandonados y no se hacen responsable de ellos son hombres. Estadísticas recientes hablan que hay un 40% de hogares presididos, liderados solamente por la mujer, que se ha quedado en el hogar para hacerse cargo de los hijos, y el varón no se ha hecho responsables. La mayoría de las personas adictas a la pornografía, a las prácticas inmorales, también son hombres. Desafortunadamente pareciera ser que en los campos negativos y muchas veces degradantes, nosotros los hombres llevamos la ventaja.
respecto al sexo femenino, en las cosas que no convienen. Estamos como que los hombres más ocupados que las mujeres. Y es que, mis amados, se ha confundido la hombría con el machismo, con la prepotencia, con el ser adúltero, con el ser autoritario, con el ser abusador, cuando la realidad es muy diferente. Claramente nuestra sociedad tiene un concepto diferente de lo que debe ser un hombre de verdad, un hombre conforme al plan, conforme al diseño original de Dios. Y la pregunta que surge al escuchar esto o al pensar en este tema es: ¿y cómo están los hombres en las iglesias? ¿Será que los hombres en las iglesias tienen claro en su mente cuál es su lugar en su casa, en su matrimonio, en su familia? ¿Será que los hombres de la iglesia tienen claro cuál es su lugar en su congregación, en el pueblo de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? Por favor, vaya conmigo a Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 dice que hay una búsqueda intencional de parte de Dios. ¿Y cuál es esa búsqueda? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese. ¿Y qué dice la Biblia? No la hallé. ¿Qué está diciendo Ezequiel 22:30? Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Cuando este término hombre es usado en este contexto bíblico, se está refiriendo al varón. Aquí nos habla claramente de una búsqueda intencional que estaba haciendo Dios en ese momento, de encontrar hombres fieles que por su liderazgo dentro del pueblo hicieran lo correcto, intercedieran a favor del pueblo. Pero tristemente dice la Biblia, ¿qué pasó? ¿Qué dice Dios? No lo hallé. ¿Cuántos hombres podrían haber en esos tiempos en el pueblo de Israel? No tenemos estadísticas, pero creo que era más de uno, ¿cierto? Creo que eran más de 100, ¿cierto? Creo que era más de 1000. Y Dios dice: no hallé ¿qué? No hallé uno. Esta frase es desoladora. Sin embargo, era cierta. Hay momentos en la historia del pueblo de Israel en que se nota el vacío del hombre, una escasez de hombres de Dios, ausencia de hombres de valor que estuvieran dispuestos a pagar el precio de servir al Señor y hacer su voluntad. Y hoy en día, mis amados, estamos teniendo un problema muy similar en las congregaciones de estos últimos tiempos. Hay pocos hombres comprometidos realmente a seguir y a servir al Señor fielmente. La búsqueda de nuestro Dios entonces es vigente, es actual. Él quiere encontrar hombres fieles, Él quiere encontrar hombres que les sirvan, Él quiere encontrar hombres dispuestos, pero en ocasiones, como ocurrió en tiempos del profeta Ezequiel, no los encuentra. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme amén. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Ahí es donde necesitamos pensar acerca de cómo estamos cada uno de nosotros. Dios examina nuestras congregaciones en búsqueda de hombres dispuestos, pero el resultado no es muy alentador. Encuentra mujeres sirviendo fielmente, a pesar de sus muchas actividades, sus muchos compromisos. Encuentra jóvenes que le alaban con el corazón, pero los hombres
están tan ocupados, tan enredados en un sinnúmero de actividades, de afanes de este mundo, que no tienen tiempo para Dios. Y esto no puede seguir ocurriendo. ¿Cuánto me están escuchando? Necesitamos hacer un alto, amado, porque usted sabe quién es el que le está dando a usted el tiempo para hacer todo lo que hace. Dios. Si no fuera por Él, usted no podría hacer nada de todo lo que hace. ¿Y cómo que no hay tiempo para quién? Para Dios. Necesitamos hacer un alto y preguntarnos como varón en estos últimos tiempos, ¿hasta qué punto yo estoy cayendo en el mismo error de los hombres que nos antecedieron? No podemos seguir con esa indiferencia, que otros lo hagan. Yo estoy ocupado, yo no tengo tiempo. No podemos seguir perdiendo la oportunidad de ser aquello para lo cual hemos sido creados. Dios, amado, cree en el hombre, cree en nosotros y nos ha dado un liderazgo. Y eso es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Mire que no lo hizo con la mujer. ¿Cuántos me están escuchando? Pero ¿qué ha hecho el hombre con ese liderazgo que Dios ha querido entregarle? Lo ha dejado abandonado. Y le ha tocado a la mujer ir y recogerlo y asumirlo y hacer lo que el hombre debería estar, ¿qué? Debería estar haciendo. No podemos seguir así. No podemos apartarnos del plan original de Dios por el cual fuimos creados y designados. Pero debemos admitir que desafortunadamente hoy en día pasa lo mismo. Hay una carencia de hombres de Dios. ¿Sabe, amado? A Dios le ha placido en su soberanía. Y cuando hablo de su soberanía me estoy refiriendo a que Dios está por encima de todo y Él hace como quiere. ¿Cuántos me están escuchando? En su soberanía Dios ha decidido usar hombres, usar instrumentos humanos para realizar sus divinos propósitos. Esa ha sido su decisión. Él siempre ha escogido personas para realizar sus planes. Y es muy interesante que la mayoría de esas personas que Dios ha llamado han sido en su mayoría hombres, varones. Lea la Biblia. Haga un estudio de cuántos hombres, cuántas mujeres fueron llamadas bíblicamente hablando. Y usted va a encontrar que hay una prelación en el llamado. ¿Por quiénes? Por los hombres. Por ejemplo, Dios llamó a Noé. ¿Para qué llamó Dios a Noé? Para que construyera un arca en el cual las personas que creyeran se salvaran del diluvio que vendría. No llamó a la esposa de Noé, porque Noé estaba casado, tenía hijos. ¿A quién fue el que llamó? A Noé. Llamó a Abraham. ¿Para qué llamó a Abraham? Para formar una nación que fuera su pueblo, para que de ese pueblo al final viniera el Mesías. No llamó a su esposa. ¿Llamó a quién? A Abraham. El Señor llamó a Moisés. Lo llamó para que fuera él el que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Llamó a hombres en el Antiguo Testamento para que fueran sus profetas, para que anunciaran al pueblo su palabra. Levantó a Juan el Bautista para que preparara el camino del Mesías. Utilizó al gran apóstol Pablo para extender el cristianismo en todo el mundo conocido en ese entonces. Y así puedo darles muchos ejemplos más. Dios quiere usar a los hombres. Amado, usted que está acá, Dios te quiere usar. Y tal vez tú no te has imaginado las cosas grandes que Dios quiere hacer contigo, porque no has escuchado o no te has detenido a escuchar el llamado de Dios. Si esto ha ocurrido en el pasado, si Dios en el pasado ha llamado hombres para hacer grandes tareas, grandes misiones, pues podemos llegar a la conclusión que de igual manera hoy Dios sigue haciendo lo mismo.
Nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si Él lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Entonces no podemos ignorar todo lo que vemos revelado en las Escrituras y suponer que hoy en día que hay tanta necesidad en el mundo, porque ¿cuántos consideran que hay mucha necesidad de Dios en estos últimos tiempos? ¿Si hay necesidad o no hay necesidad? Y no vayamos tan lejos. Valledupar necesita de Dios. El Cesar necesita de Dios. Colombia necesita de Dios. No tenemos que mirar al África, no tenemos que mirar a la India, no tenemos que mirar a otro país lejano. No, nuestra propia tierra necesita de Dios. Y como necesita de Dios, Dios está llamando hombres para que ocupen su lugar en su obra. Hombres que quiere usar en estos últimos tiempos para grandes cosas. Hombres. Amado, las familias y las sociedades se están derrumbando, y las iglesias también, por falta de hombres comprometidos con Dios y su misión. La verdad es que muchos de los problemas que ahora mismo tiene nuestra sociedad se podrían solucionar si sencillamente los hombres ocuparan el lugar, asumieran el rol que les corresponde. Muchos problemas se solucionarían solamente con eso, con que cada uno ocupe el lugar que debe ocupar en su matrimonio, en su casa, en su familia. El tiempo de los jueces, si usted lo ve en la Biblia, fue un tiempo de crisis, ¿sí? Donde dice la Escritura reinaba la anarquía, y como consecuencia de eso pues venían pueblos enemigos y oprimían al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo se arrepentía de su pecado, entonces Dios levantaba a un líder que le llamaban juez para liberarlos. Y mientras ese juez vivía, el pueblo se mantenía consagrado a Dios. Pero en el momento que el pueblo, o más bien el líder, moría, el pueblo volvía nuevamente a descarriarse y nuevamente se repetía el mismo ciclo. Bueno, hay un ejemplo claro de falta de liderazgo varonil en el libro de los Jueces. Por favor, abra su Biblia en Jueces capítulo 4. ¿Qué dice Jueces capítulo 4? Del versículo 1 al versículo 14. Dice que por causa del pecado del pueblo, porque nunca el pecado, amado, va a traer sobre tu vida buenas consecuencias. El vivir lejos de Dios, el vivir en contra de la voluntad del Señor, el vivir sin tener en cuenta a Dios, nunca va a traer para ti buenas consecuencias. Y por causa del pecado del pueblo, Dios permite que un rey cananeo, el rey Jabín, y su capitán del ejército Sísara oprimieran al pueblo. Sí, es decir, los esclavizaron. Les pusieron duras cargas tributarias, los robaban, les quitaban lo que tanto ellos trabajaban, y el pueblo iba de mal en peor. La opresión fue tan fuerte que el pueblo clamó a Dios. Miren el poder de la oración. ¿Cuánto me están escuchando? Cuando usted se vuelve a Dios con un corazón sincero, Dios te escucha. Y clamó a Dios por misericordia. Y entonces Dios, como es un Dios misericordioso, ¿cuántos sabían que Dios es un Dios misericordioso? Él escucha al pueblo y entonces inspira a Débora, una profetisa que en ese tiempo le servía, para que le haga el llamado a un hombre llamado Barak, para que él fuera el líder de la estrategia que Dios iba a usar para liberar al pueblo.
Sin embargo, la respuesta de Barak es evidencia de la falta de liderazgo varonil que había en ese tiempo. Y aquí es donde retomo la historia. Jueces capítulo 4, versículo 4. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, lo entregaré en tus manos? Y mire lo que le responde Barak: si tú fueres conmigo, yo voy, pero si no fueres conmigo, no voy. Y ella le respondió: está bien, yo voy contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer venderá Jehová a Sísara. En la versión TLA, este último versículo dice así: Barak le respondió: iré solamente si tú me acompañas, de otra manera no iré. Entonces Débora dijo: está bien, te acompañaré, pero quiero que sepas que no serás tú quien mate a Sísara. Dios le dará ese honor a una mujer. Y Débora se fue a Quedes con Barak. El liderazgo que debía asumir un hombre lo estaba llevando ¿quién? Una mujer. Dios tuvo que usar a una mujer. ¿Para qué? Para sacar adelante sus planes. Pero el plan de Dios era que Barak, el hombre. Aló, ¿dónde están los hombres aquí? Díganme amén. A ver, los hombres digan amén. Eso. Dios quería que el hombre, el varón, asumiera el liderazgo, que no pusiera pretextos. Pero no fue así con Barak. Hoy, al igual que ayer, hay muchos hombres que, como Barak, están poniendo ¿qué? Pretextos. ¿Usted sabe lo que es un pretexto? ¿Qué es un pretexto? Y no nos estamos haciendo responsables. Dios quiere que tú te hagas responsable, varón. Varón que me escuchas, Dios quiere que te hagas responsable. Un varón de Dios es un hombre responsable. Eso sí es ser un hombre. No el prototipo que nos vende el mundo de que el hombre de verdad es aquel que maltrata a la esposa, es aquel que tiene 4 o 5 mujeres en la calle, que tiene 5 hijos regados, que toma 3 días y no se emborracha. Tremendo hombre, ¡guau! No. Un hombre es ese varón que se hace responsable.
¿Y qué problemas hemos tenido nosotros los hombres desde el inicio para hacernos responsables? Cuando el Señor llama a Adán y le pregunta: ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? Señor, la mujer que me diste, ella me dio de comer. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera dicho: Señor, fui yo sabía que no debía comer eso, yo vi a Eva que comió de eso, pero en vez de llamarle la atención, de decirle: ¿qué has hecho? ¿Por qué cometiste ese terrible error? Yo le recibí también y comí. Yo soy igual de culpable que ella. Señor, perdóname. Míreme, no estaríamos aquí. ¿Cuántos me están escuchando? Otra sería la historia del género humano. ¿Usted cree que Dios no sabía si Adán se había comido la fruta o no? Entonces, ¿por qué le pregunta y le dice: ¿has comido acaso del fruto que te dije que no comieras? ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? Le estaba dando la oportunidad de hacerse responsable. Amado, no cometamos el mismo error de Barak. No pongamos más excusas. No pongamos más excusas siendo indiferentes al llamado que Dios nos hace, haciendo como que Dios no tiene un plan con nuestras vidas, que eso es con mi esposa, que eso es por allá con mi hijo, que eso es con ese hermanito que no tiene nada que hacer. No cometamos el mismo error de Barak, poniendo excusas, ¿cierto? Dejando toda la carga en manos de las mujeres, dejando que ellas tomen la batuta en la educación de nuestros hijos, dejando que ellas sean las que enseñen los principios espirituales en el hogar, dejando que ellas sean las que lleven la iniciativa en la iglesia, dejando que ellas asistan solas al culto, dejando que ellas nos aventajen en las cosas espirituales, cuando nosotros somos los llamados a ser los líderes. En el pueblo de Israel, mi amado, y por eso el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, y es un pueblo que ha prosperado y avanzado tanto. El hombre, el varón, tiene un lugar preponderante. Tanto es así que para poder construir una sinagoga, si no habían 12 hombres, 12 cabezas de familia, no se podía hacer ninguna sinagoga. No, pero aquí tenemos 20 mujeres judías y con ellas. No, eso necesitamos son 12 hombres, 12 cabezas de familia, y con ellos levantamos una sinagoga. Y el pueblo de Israel tiene claro en su mente el rol que ocupa el hombre en el plan de Dios. Y creo que las mujeres entienden que con esto Dios no las está desplazando y les está poniendo en un segundo o tercer lugar. No, es que la mujer está llamada a estar al lado del hombre. Es su complemento. ¿Cómo llamó el Señor a la mujer? Su ayuda idónea. Pero le ha entregado un liderazgo al hombre y está esperando que el hombre ocupe su lugar. Josh McDowell, en su libro El papá o el padre que yo quiero ser, plantea muy bien esto. Él dice lo siguiente basado en serias estadísticas. Lo voy a leer aquí a mis notas. Dice: el estudio indica claramente que la relación con el papá es un factor crucial en la salud, el desarrollo y la felicidad del niño. Oiga, ¿está escuchando eso? A veces se le ha dado un gran valor al lugar de la madre en el hogar, amén, pero el padre, óigame, el padre tiene un lugar muy especial. No significa esto que la mamá no sea importante, sigue diciendo el autor. No obstante,
sí subraya el hecho de que en la mayoría de los casos la mamá está en su lugar, en su puesto, cumpliendo su obligación, cuidando a sus hijos, hablando a sus hijos, acompañando a sus hijos. En consecuencia, parecería que los niños han llegado a dar por hecho que la mamá está a su disposición, que es cariñosa, comunicativa, que los acepta. Pero con papá entra el juego de la oferta y la demanda. Y en muchos casos es menos accesible, está menos involucrado con sus hijos o es menos comunicativo. Hombres, no abandonemos nuestro lugar en nuestra familia, como padres, como esposos. No abandonemos el lugar en nuestra casa como líderes, como cabeza, como sacerdotes del hogar. No abandonemos nuestro lugar en la congregación, en la obra de Dios. ¿Sabe? Usted, varón, está llamado para ser una columna de la iglesia, del pueblo de Dios. No dejemos ese privilegio por estar enredados en otras cosas que realmente no valen la pena. Porque déjeme decirle algo, míreme acá, todo lo material pasará. Mire, usted anda tan preocupado por ese negocio, tan preocupado por esas ventas, por ese producto, anda tan preocupado por esas deudas, por esos compromisos, por echar para adelante su profesión, por alcanzar grandes logros, pero al fin y al cabo, un día todos vamos a partir a la eternidad. Y la pregunta, ¿todo eso por lo cual usted tanto ha luchado, de quién va a ser? ¿En dónde va a quedar? Nada nos vamos a llevar. Y entonces cuando ocurre eso, cuando muchos están en el lecho de muerte, es que dicen, Dios mío, ¿qué hice con mi vida? Pero ya es. Mire, yo no he visto el primer hombre que está en su lecho de muerte que le dice, tráigame la vaca, esa, la negra pecosa que yo la quise tanto, tráigamela rápido, tráigame la vaca. Porque toda la vida se la pasó pendiente ¿de qué? De las vacas. O no dice, tráigame la camioneta, la Toyota, póngamela aquí al lado, la Toyota, póngamela aquí, la consentida. Ninguno dice eso. ¿Qué es lo que dice un hombre en un lecho de muerte? Tráigame a quién, a mis hijos, tráigame a mi esposa. Y a veces a ellos fue a los que menos les dedicó ¿qué? Tiempo. Pero ya es demasiado tarde. Hay una motivación a ser hombres de Dios. Definitivamente la invitación de Dios a cada varón es a ser hombres fieles, es a ser hombres íntegros, es a ser varones comprometidos con el Señor y su voluntad. Los hombres somos llamados a someternos a nuestro Dios, a ser obedientes en todo a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es nuestra cabeza. Pero cómo nos gusta a nosotros los hombres que nuestras esposas se sujeten a nosotros, pero nosotros sí no queremos sujetarnos a nadie. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Amado, entienda algo, usted no solamente representa su vida, usted representa una casa. ¿Me está escuchando? Una casa. Es más, usted no solamente representa una casa, usted representa unas generaciones que van a venir después de usted. De sus hijos van a venir nietos, de sus nietos van a venir bisnietos, de sus bisnietos van a venir tataranietos. Y la pregunta es, ¿cuál es el legado que les estamos dejando a ellos? ¿Por qué no van a recordar mañana nuestros hijos?
Yo me acuerdo que mi papá siempre andaba ocupado, él nunca estaba en casa. Si cuidamos bien nuestra familia, estaremos impactando a las futuras generaciones con el Evangelio del Señor Jesús. El apóstol Pablo dio una directriz al respecto. Cuando se hablaba de escoger a los hombres líderes dentro de la iglesia, dijo en 1 Timoteo 3, versículo 4 al 5, lo estoy leyendo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: ese hombre debe dirigir bien a su propia familia. Oiga eso. Los que querían ser líderes dentro de la iglesia, de acuerdo al apóstol Pablo, debían dirigir bien a su propia familia. Es decir, explica el apóstol, que sus hijos les obedezcan y siempre lo respeten. Y sigue diciendo: si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco puede cuidar de la iglesia de Dios. Los hombres somos llamados, amados, a ser ejemplo en nuestra familia. Y créanme, le estoy hablando de esta manera, no porque tenga enojo, no, esta es mi manera de predicar normalmente, sino porque siento una pasión en mi corazón porque usted, amado, despierte. Porque usted ocupe el lugar que debe ocupar. Porque usted entienda que Dios tiene un plan tremendo con su vida, que lo está necesitando a gritos su esposa, lo está necesitando a gritos sus hijos, y por supuesto la obra de Dios también. Las familias se están desintegrando por la falta de liderazgo, de un liderazgo firme del hombre de la casa. Y liderazgo firme no es ser un autoritario que usted andas con la vara en la mano dando golpes todo el tiempo. No. Un liderazgo firme es un liderazgo de ejemplo, en donde sus hijos, su esposa, al ver el hombre que es usted, le siguen, lo respetan. Pero ¿qué espera usted de ese hijo que tanto ama si usted cada fin de semana está embriagándose? Cuando él coja una botella de cerveza, ¿usted qué le va a decir? Cuidadito, usted no tiene permiso. ¿Será que es posible con esa amenaza impedir que su hijo también tome ese camino? Ese es el ejemplo que ha visto en usted. Y como decía nuestra hermana Cornelia hoy, nuestros hijos nos ven. Oiga, no solamente nos oyen, nos están ¿qué? Viendo. Porque usted puede decir algo con su boca, pero hacer otra cosa. Y alguien dijo por ahí que un hecho vale más que 1000 palabras. ¿Qué están viendo los hijos de nosotros? A veces decimos: pastor, estos hijos no me obedecen, son rebeldes. Pastor, ore por ellos, échele fuera esos chukis. Pero ¿cuál es el ejemplo que le está viendo en usted? ¿Usted no cree que hay que hacer una autoevaluación y mirar qué está pasando con usted? Porque usted es el espejo que ellos están ¿qué? Viendo. Yo pensaría que si hacemos ese ejercicio, nos vamos a dar cuenta de dónde está realmente la causa, el problema de esa rebeldía. Le echamos la culpa al diablo y el diablo dice: ¿y yo qué? Bebé, ese pelado es rebelde porque quiere, yo no tengo nada que ver con eso. Los hombres son llamados a ser líderes también en la iglesia. La mies es mucha, pero dice la Biblia: los obreros siguen siendo pocos y se necesita de hombres
Se necesita de hombres de valor que se comprometan a servir a Dios. Mire, Hechos capítulo 13 nos habla de cómo los hombres en la iglesia primitiva asumieron su lugar en el liderazgo dentro de la iglesia. Voy a leerle, permítame, le leo 3 versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Escuche los nombres: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Tremendo eso. En la Biblia hay un registro de los nombres de los hombres que en la iglesia primitiva se dispusieron ¿para qué? Para servir a Dios. ¿Usted puede creer que en el cielo también se está haciendo un listado? En la Comunidad Cristiana Vida, anote ahí tenemos a Manuel Requena, ahí tenemos a Guillermo Vides, ahí tenemos a Yo creo que se está haciendo un listado en el cielo también de los hombres que en estos últimos tiempos están ¿qué? Están aceptando el llamado que Dios les está haciendo. Estamos llamados a trabajar en la obra del Señor. Dice Hechos 6:3: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿7 qué? Varones, nuevamente, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hay muchas tareas, muchos ministerios que usted como hombre puede desarrollar dentro de la obra del Señor. Hay muchos lugares vacíos en los ministerios que ahorita están ocupando las mujeres porque faltan hombres fieles al Señor. Tú puedes también marcar la diferencia. Lo único que te hace falta es decisión. Ser hombre de Dios en toda la extensión de la palabra es ser ese modelo de vida y ese agente de cambio en nuestra familia, iglesia y sociedad. Para terminar, quiero leerles unas palabras del apóstol Pablo que se las escribió a Timoteo. Donde con esas palabras el apóstol Pablo le deja claro a Timoteo quién era él, porque a veces nosotros los hombres no sabemos quiénes somos. Confundimos quiénes somos con nuestra profesión o con nuestra ocupación. ¿Quién es usted? No, yo soy ingeniero electricista. No, ¿quién es usted? No, yo soy Freddy Martínez. No, pero ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Tú eres un hombre de Dios. Tú eres un hombre de Dios. Eso es lo primero. Tú eres un hombre de Dios. Y le sigue diciendo: así que evita todo eso. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud. Dedícate a Dios. Ten fe, ten amor, sé constante y humilde. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dios te llamó para tener esa vida. Cuando declaraste la gran verdad de tu fe ante mucha gente. Por eso te ordeno delante de Dios, quien da vida a todo, y de Jesucristo, quien declaró esa misma verdad cuando dio testimonio ante Poncio Pilato, que hagas todo exactamente como se te ha pedido, de manera que nadie pueda criticarte. Y continúa así hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pongámonos de pie.